Buenos días. Es un gusto poder estar temprano y verles aquí. Yo me animo cuando empiezo a ver los vehículos estacionados. Al menos ahí ya veo que hay algunos que están por acá por el templo. Así que damos gracias al Señor por estar reunidos, por tener la oportunidad. Hoy día estamos un poquitito atrasados, perdónenme. Y vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14. Y damos gracias al Señor por su palabra, por la palabra que nos permite conocerle a Él y por medio de la cual también nuestra vida es moldeada. ¿Verdad que sí? Somos moldeados, no somos de aquellos que ya estamos rígidos o creemos que estamos terminados. Yo creo en lo personal que de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, ella es el alimento que nos provee de todo lo necesario, pero además es quien nos ve, nos permite vernos en el espejo, como las hermanas vieron en el último encuentro. Es el espejo donde puedo ver mi vida y notar todo aquello que está desarreglado y tener la humildad por medio de la obra del Espíritu de reconocer que necesito eso, cambiarlo. Eso es lo que hace la palabra. Entonces, al ir hoy, quiero hacer una introducción. La obra de salvación muestra evidencias. Usted se ha encontrado con algunas personas que dicen, solo Dios sabe si yo soy creyente, no Él ve nuestro corazón. Son los barrabases más grandes. Barrabases. Una cara de piedad, una actitud en medio de la asamblea honorable, pero son barrabases, capaces de cometer una cantidad de cosas contra lo que Dios establece. Y aún así, son capaces de señalar, no, Dios ve el corazón. Así que bien en el corazón, bien adentro, usted no sabe cómo soy yo. Bueno, la palabra del Señor a nosotros nos muestra que si nosotros conocemos en virtud de ciertas evidencias, quién puede identificarse como creyente y quién puede identificarse como un no creyente. No se olvide, muchas cosas hoy a causa de esta situación no clara es la que genera que se señale a personas como esta persona va a tu iglesia, esta persona es parte de la iglesia y se comporta y es de esta manera. Bueno, la palabra del Señor nos habla que hay en la obra de salvación, cuando Dios a nosotros por medio de todo lo que Él ha planificado nos salva, se muestran ciertas evidencias, ¿ya? Hay una identificación clara que es visible. Amados hermanos, Dios no nos deja adivinaciones. ¿A quién le gustaría hoy día estar dudando si realmente es un hijo del Señor o no? Qué terrible dudar. Qué terrible sería hoy que estuviera en medio de la comunidad una gran cantidad de personas que estuviese dudando si realmente es Dios quien me ha salvado o si yo tengo una idea tradicional de que soy salvo. Qué terrible. Qué terrible. Y por eso Dios en su sabiduría, conforme al plan que tuvo desde antes de la fundación del mundo, no dejó nada a la incertidumbre, no dejó nada bajo duda, nada a los que habrían de creer. Cada uno de los que hemos creído por medio de la fe
en nuestro Señor Jesucristo, tenemos convicciones claras por medio de lo que la palabra nos revela, de tal manera de que si tenemos dudas respecto a la manera en la cual Dios salva, será de provecho ver los textos de hoy. Si nosotros tenemos dudas, y pregúntese usted a usted mismo, ¿soy un hijo del Señor? Una de las particularidades que se genera entre dos corrientes teológicas, y que lo pudimos ver en el estudio de los varones el día miércoles, es el calvinismo y el arminianismo. Y lamentablemente hay frases que de cierta manera se identifican con ciertos conceptos de esas ramas teológicas, de esas doctrinas. Y una de estas es de que salvo siempre salvo. ¿Se sabe esa o no? Salvo siempre salvo. Si yo fui escogido por Dios y predestinado para salvación, haga lo que haga, sea el Barrabás más grande de la tierra, pero como Dios a mí me escogió, yo puedo hacer lo que quiera, al final voy a ser salvo. ¡Wow! ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6. ¿Pecaremos pues porque estamos bajo la gracia? Y la respuesta categórica es, en ninguna manera. Por eso es importante ver y no olvidar que Pablo está realizando una alabanza a Dios en medio del contexto de lo que estamos estudiando, por cuanto Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para luego explicarnos a cada uno, y especialmente a los destinatarios de la carta, ¿en qué consiste esa salvación? La bendición espiritual. Y comienza a detallar cada una de las obras que Dios ha hecho para redimir al hombre. Y es así como vimos, ¿verdad?, de que Dios escoge para ser santos y sin mancha delante de Él. Versículos, ¿cierto?, que vemos en el versículo 4. Fuimos también predestinados, es decir, Dios previamente destinó el ser adoptados a aquellos que creían. Los escogió, los destinó para ser adoptados, hijos suyos. Fuimos por esa obra aceptados en el amado, en Cristo, redimidos por la sangre de Cristo Jesús, perdonados de todo pecado, y hacía el énfasis la semana pasada, ¿verdad? ¿Cómo debiéramos nosotros comprender el Salmo 32 en su magnitud? Bienaventurado es el varón a quien Jehová no culpa de pecado. Bienaventurado, es decir, alegrarnos en lo que Dios hace al perdonar nuestros pecados, porque ¿se imaginan lo que significa que Dios esté airado con el hombre a causa del pecado? Y si la ira de Dios a causa del pecado está presente para con nuestra vida y dirigida esa ira a nosotros, imagínense que el pecado salga. Ya no hay una ira que se esté manifestando y dirigida hacia nosotros. Herederos con Cristo. Todo lo cual es por gracia, de manera completamente inmerecida por los hombres. Usted recordará lo que es gracia. Si no lo recuerda una vez más, gracia es recibir lo que uno no merece. Todo lo que el apóstol Pablo muestra lo señala justamente como que Dios es quien en su soberana voluntad, no es porque usted y yo tengamos alguna virtud especial que Dios nos escogió, no, sino en su soberana voluntad, en el puro afecto de su voluntad, Él nos escogió. Y termino para la introducción, para entrar en el texto de hoy. Así que como hemos visto, el Padre ha escogido, el Hijo ha redimido, es decir, hemos sido salvos por el Hijo. Pero la obra de salvación, al ser de Dios, esto es importante,
al ser la obra de salvación por Dios planeada y ejecutada, no exime al Espíritu Santo en esta acción. El Padre escoge, el Hijo redime, pero hay una obra del Espíritu que nosotros la vamos a comenzar a ver en la lección de hoy. Y les quiero invitar a que vayamos al texto de Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Estos serán los textos que hoy día serán nuestra base de lección, de estudio. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, cuyo título pudiésemos hoy día llamarle sellados por el Espíritu. Y dice así la palabra del Señor: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué palabras más elocuentes, qué palabras más bellas. En Él también vosotros, voy a leer una traducción un poco más precisa que dice: al creer, al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y al creer en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sellados por el Espíritu. ¿Qué tema más importante es para nosotros el estudiar la palabra y darnos cuenta de algunas cosas que de cierta manera a veces han sido lamentablemente mal interpretadas y a la vez mal enseñadas? Vamos a la Escritura. Quiero señalar como un principio escritural que todos los creyentes, óigalo bien, todos los creyentes en Cristo Jesús son sellados con el Espíritu Santo. Todos los creyentes en Cristo Jesús son sellados con el Espíritu Santo. Esto es importante y quiero, para poder explicar el texto, hacer la siguiente lectura del mismo texto, que dice de la siguiente manera: en Él también vosotros, gentiles, porque le está hablando ahora a los gentiles, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ustedes se dieron cuenta que yo me salté algo que está entre comas, que ahí hay una muestra, y el apóstol Pablo nos muestra allí, de cierta manera, qué es lo que está pasando si nosotros hacemos algo particular. Pero en Él también vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estoy en el versículo 13. En Cristo, cada uno de los salvos son colocados para vida. Es decir, nosotros comenzamos a vivir. ¿Cómo está el hombre sin Cristo? Muerto. Cuando nosotros nos identificamos con Cristo, quien es la vida, nosotros al creer en Él somos colocados para vida en Cristo, y en esta posición pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y quiero hacer notar, según nos señala el texto, para seguir una correcta interpretación, dice: esta pertenencia al cuerpo de Cristo son todos los creyentes. Amén. Todos los creyentes. ¿Quiénes? Y aquí el apóstol Pablo en el versículo 12 habla y termina. La segunda parte del versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
Y terminábamos hablando a qué se referirá cuando el apóstol Pablo dice a nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La conclusión para esto es de que Pablo se está refiriendo a los judíos. No se olviden, Pablo es un judío y él está hablando en primera persona incluyéndose en esto y dice nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Efectivamente, cada judío y cada mujer judía con gozo las que podían dar a luz. No se olviden que la esterilidad era considerada una maldición porque cada mujer esperaba ser la madre del Salvador, porque había una promesa para el pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el pueblo judío justamente nace como nación del llamamiento que Dios hace a Abraham. Entonces, cuando el apóstol Pablo se refiere a que nosotros primeramente los que esperábamos en Cristo, se refiere al pueblo judío. Pero miren cómo comienza el versículo 13. En él, es decir, también en Cristo, la posición que adquirimos en Cristo, también vosotros. Y ya no se incluye, sino que él está hablando a quienes serán los receptores de la carta. Y al ser los receptores de la carta mayoritariamente gentiles, lo que el apóstol Pablo aquí nos está de alguna manera mostrando es de que el cuerpo de Cristo y todos los que creen está constituido por judíos y gentiles. Qué gozo nos debiera dar a los que no somos de apellido judío, ¿no? Y sobre todo a aquellos que de alguna manera les gustaría tener alguna descendencia e ir buscando. ¿Usted lo ha hecho o no? ¿Ha buscado? No, yo vengo de por allá y por lo tanto el término, porque ustedes habrán sabido de que muchos judíos llegaron a España y entonces los que son con descendencia, López, Pérez, Gutiérrez y otros más, de alguna manera empezaron a ver de que provenían, eran descendientes de judíos. Bueno, les quiero decir de que, amados hermanos, ahora no importa que seamos judíos o no seamos judíos. También para los gentiles, es decir, para nosotros, tenemos la tremenda bendición de ser parte, si estamos en Cristo, si oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y creímos, tenemos la bendición de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Ah? Así que hermano, no importa que no andemos con toquita, que nos dejemos trenzas largas, barbas, o que andemos, ¿cierto?, con la bandera israelita, que yo veo como muchas congregaciones y algunos adoptan ciertas modas asociadas a eso para tratar de identificarse y congraciarse con Dios por medio de ese pueblo. Amados hermanos, no es el camino el pueblo de Israel, Jesucristo es el camino. La fe en Él, en Cristo Jesús, es la que nos provee de la tremenda esperanza y bendición de salvación. Si bien es cierto, Dios escogió al pueblo de Israel para que ellos pudiesen ser el medio por el cual Dios nos ha mostrado su soberanía y fidelidad por las generaciones. Pero nosotros hemos sido salvos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Esto lo digo, y bueno, ya lo cité, pero afirmamos esto de que Dios, tanto judíos como gentiles desde el Antiguo Testamento, ha revelado Dios de que iban a ser también incluidos. ¿Ah? Si bien es cierto, los judíos se consideraron exclusivos, pero la palabra del Señor al final siempre se consideró para todas las naciones. La salvación es para todas las naciones, no es exclusiva de unos pocos. Bendito sea el Señor que a nosotros nos pudo alcanzar por esa gracia. Y ustedes se recordarán de Rahab. Rahab no era del pueblo de Israel. Ruth no era del pueblo de Israel, era una madianita. ¿Se recuerdan? Y qué interesante la historia de Ruth, porque al ser una madianita y al ser una mujer idólatra
que servía Ruth, moabita. ¿Y qué dije? Gracias, moabita. Gracias, hermano. Se nota que leen la Biblia. Al ser una moabita, tenía la posibilidad ella de ser una idólatra, y Dios la alcanzó y fue la abuelita de David. Al ser la abuela de David, entró inmediatamente en el linaje de donde provino nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Gálatas capítulo 3, y esto para afirmar solamente lo que acabo de mencionar. Gálatas capítulo 3, versículo 28 y 29 dice así. Voy a leer desde el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esta carta, no se olviden que es el libro de Gálatas y se lo está escribiendo también a gentiles. Gálatas capítulo 3, versículo 28 al 29. Efesios capítulo 2, versículo 14, dice de la siguiente manera: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son ambos pueblos? Judíos y gentiles. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo Jesús, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por último, voy a señalar Efesios capítulo 3 también, versículo 6, que lo veremos más adelante, declarando lo siguiente. Leo del versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, los gentiles no entran a ser parte de la promesa simplemente porque quieran. Pasan a ser parte de la promesa por medio del Evangelio de Jesucristo. Esto es importante, porque no es aquí, amados hermanos, ¿quién quiere pertenecer a la Iglesia Bautista de Nacimiento? La próxima semana, Dios mediante, vamos a ir a predicar el Evangelio, vamos a ir a anunciar. Pero a la iglesia del Señor Jesucristo no se entra simplemente por tener relación con alguien de la congregación. Me voy a explicar. No mis hijas, simplemente por ser mis hijas y yo haber creído en el Señor, ellas ya son parte de la iglesia del Señor Jesucristo. A una comunidad religiosa como las que hoy día están constituidas en la tierra, muchas personas dicen, ¿levantó la mano? Sí. ¿Se quiere bautizar? Sí. Ya, ok. ¿Cuándo lo bautizamos? Tal día. Listo, y ya. Y hacemos todo lo que corresponde. Pero nunca ha creído en el Señor. Hay asistentes incrédulos a las iglesias. Por eso hago el énfasis. Si nosotros somos gentiles y nos alegramos en que podamos ser partícipes de las promesas de Dios, es una tremenda bendición. Pero por otro lado, no nos constituye en parte de esas promesas si nosotros simplemente asistimos a la congregación y no estamos vinculados en vida a Cristo. ¿Usted sabe lo que significa estar vinculados en vida a Cristo? Cristo murió nuestra muerte y resucitamos con Él para poder vivir la vida de Cristo ahora. Y como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ¿ya no vivo? ¿En serio? No, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, cualquiera, como dijo el pastor a los jóvenes la semana pasada, cualquiera que puede decir que sigue a Jesucristo y no anda como Él anduvo, estamos en una seria contradicción.
asistir a la iglesia, vuelvo a mencionar, no nos hace miembros del cuerpo de Cristo. El único medio por el cual usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo es nuestra fe en Cristo Jesús, y por medio del cual nosotros creemos en lo miserable de nuestra vida en pecado, y necesitamos un Salvador. Esto es algo importante. Bueno, tengo aquí también, y que me sirve como nexo para el punto que viene, porque les señalaba que en Cristo cada uno de nosotros somos colocados en el cuerpo. ¿Y qué contradicción más grande? Y vamos a ir al libro de Hechos. Yo sé que el libro de Hechos, y por eso lo voy a tocar también, ha sido un libro que mal interpretado. Usted ha oído quizás muchas veces, y por eso partí con el principio señalando la idea de que cada creyente en el Señor Jesucristo es sellado con el Espíritu Santo. Porque hubo en un momento determinado una enseñanza que se dio, y particularmente en medio de las comunidades carismáticas, que uno podía creer en el Señor, pero una cosa diferente era ser bautizado con el Espíritu Santo. Y habían hombres y mujeres que habían creído en el Señor Jesucristo, pero que no eran bautizadas con el Espíritu Santo. ¿Lo oyeron en alguna oportunidad? Y los que no eran bautizados en el Espíritu Santo, ay de ellos, porque eran carnales. ¿Por qué, amados hermanos, es importante estudiar la Biblia? Yo le aseguro que un gran porcentaje de los que no asisten a la escuela bíblica y de los que no estudian la Biblia son tierra fértil para las doctrinas falsas y para, en medio de las congregaciones, generar algunas situaciones como la que acabo de describir. La congregación a la cual nosotros pertenecemos ha tenido muchas divisiones. Y hay algunas de estas divisiones que se han debido exclusivamente a una errada interpretación de las Escrituras. Cuando nosotros no somos serios en la interpretación de la palabra, nos pueden suceder cosas como esta. Entonces algunos se identifican más con movimientos carismáticos y le creen a los movimientos carismáticos. Cuando me estoy refiriendo a movimientos carismáticos, me estoy refiriendo a toda la línea pentecostal particularmente. Porque una de las cuestiones que aquí voy a tocar, y por eso se los menciono, por la incorrecta interpretación. Amados hermanos, hay palabras que yo no les voy a mencionar como concepto, quizás se les van a olvidar, pero la Biblia tiene una manera correcta de interpretarse. La Biblia tiene una sola interpretación, múltiples aplicaciones, pero la palabra de Dios tiene una sola interpretación. Y dentro de las reglas de interpretación se enseña claramente que eventos históricos, narrativos, no constituyen en algo que usted y yo debemos hacer y replicar en adelante. Y voy a entrar a un ejemplo, como es hoy el libro de los Hechos, que muchos carismáticos se tomaron justamente para señalar. Y yo, oye, hermanos, ustedes no saben lo que significa para algunos niños en el Señor que hayan recibido la siguiente declaración. ¿Tú recibiste al Señor? ¿Tú creíste? Sí, yo creí. ¿Y fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Porque no es lo mismo. Y yo recuerdo a no pocos que vivieron angustiados por mucho tiempo a causa de esta declaración. Porque decían, si usted no es bautizado con el Espíritu Santo, abro paréntesis, y habla en lengua, cierro paréntesis,
usted no ha mostrado señal de que el Espíritu Santo está en usted, que vive en usted, y por lo tanto hay serias dudas de que usted pueda ser salvo. ¿Cuán importante es señalar las evidencias efectivas? Saben, amados hermanos, muchas personas pueden hoy día, no sé, yo no tengo la facilidad, pero para poder mostrar que puedo ahora mismo empezar a decir palabras que para ustedes pueden significar el que yo esté hablando en lenguas, que es un tema además de qué se refiere la Escritura. ¿A qué se refiere la Escritura cuando hablamos en lenguas? ¿Y por qué lo señalo? Porque me voy a ir a un texto. Y me voy a ir a un texto en el libro de Hechos, en el capítulo 10. Por favor. En donde el apóstol Pedro, ¿y por qué voy a tomar a Cornelio? El contexto es Cornelio. ¿Ustedes saben quién era Cornelio? Lo dice en el capítulo 10. Era un centurión de una compañía llamada italiana. Era un centurión. Y eso significa de que provenía de Roma. Era un gentil, por lo tanto. Y al ser un gentil, obviamente, ¿cómo cree usted un judío después de que Jesucristo haya resucitado, ascendido a los cielos y los discípulos comisionados para llevar el evangelio? ¿A quién debían llevarlo según ellos? Bueno, a los judíos. Aunque Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra no era el territorio israelita, sino que constituía toda la tierra. Pero habían paradigmas, habían pensamientos errados en nuestro hermano Pedro, como nosotros a veces también los tenemos, y que es necesario que se puedan aclarar. Dice así la palabra del Señor. Mientras aún hablaba Pedro, porque fue ya mandado a buscar Pedro, a ver, le voy a leer el contexto mejor. Hechos capítulo 10, versículo 44. Cornelio era piadoso, mandó a llamar a Pedro. Pedro estaba en un éxtasis, ¿verdad? Se recordarán ustedes. Y Dios le dice: mata y come. Y él le dice: no entrará un animal inmundo en mi boca. Y él no entendía. Esto fue 3 veces que Dios le habló de una manera particular. Y cuando Dios manda a buscar a Pedro por inquietud de Cornelio con unos enviados, Pedro se da cuenta que efectivamente lo que Dios le quería hablar era de que no llamara inmundo lo que él había limpiado. ¿Cómo un judío podía entrar a la casa de un gentil? Bueno, y lo dice de esta manera el apóstol Pedro, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué estaba hablando Pedro? El evangelio, lo que antecede a lo que yo voy a relatar, está antecedido por la predicación del evangelio. Pedro estaba hablando de eso cuando, mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, oigan bien, los fieles de la circuncisión, se refiere a judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los judíos quedaron pasmados. Mientras yo justamente elaboraba la clase, me recordaba de eventos como esto, pero particularmente sigue diciendo, porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Textos como estos, sacados del contexto, sin conocer la dinámica de toda la historia del pueblo de Israel y cómo Dios se reveló a todas las naciones,
hacen que algunos grupos puedan tomar este texto y decir, ¿sabe qué? Si alguien no recibe el Espíritu Santo y como señal habla en lenguas, no es hijo de Dios. Ahora, ¿la Biblia nos enseña que esa es la señal que debe tener un cristiano? Usted no sabe a cuántos, amados hermanos, he oído hablar en lenguas. Y son unos barrabases, o unos barrabases. Jesucristo, amados hermanos, y yo quiero que en este sentido seamos muy claros. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno da fruto bueno, no emite sonido solamente. ¿Entiende eso? Ustedes recordarán hace años atrás, podrán algunos haber tenido buena o mala experiencia con algunos predicadores que vinieron a predicar a la iglesia bautista. Pero recuerdo de algunos que justamente llegaron a hablar, hay personas que aquí son unas santas, pero en sus casas golpean a sus mujeres. Y cuando uno oyó eso en la década del 90, era impresionante oírlo, porque era una realidad que justamente se ocultaba bajo la apariencia de piedad, pero era una verdad que a veces se generaba en medio de la congregación. Y por eso, ¿por qué hago esta indicación? Porque, amados hermanos, ¿en cuánto tiempo se señaló a congregaciones que eran frías? La frialdad no se señala de una congregación porque usted pueda tener la particularidad de hablar, de emitir sonidos de cierta manera. Jesús dijo, en esto conocerán a mis discípulos. En que emitan algún sonido, y quiero ser enfático en esto, sino en que miren cómo se aman. Miren cómo se aman. Van a haber evidencias visibles. Miren cómo se aman. Aquí hago un paréntesis. Me dio mucho gusto ayer, quiero mencionarlo. Fuimos al hospital con mi esposa para ir a ver a Oscarito. Por la noticia que ayer se publicó en WhatsApp. Y qué gusto me dio, amados hermanos, que cuando nosotros íbamos llegando, venían saliendo ya de la atención y venían un montón de personas acompañando al Oscar, a la Ivonne, al Oscarito, y entre ellos estaban varios hermanos, el pastor, la Eli, Miguel, la Geno, y otros más. Y sabe que llegó carabinero, y hay un carabinero que nosotros tenemos una cercanía, y es cristiano también. Y él hace la siguiente observación: qué bueno es ver que en momentos como este, la familia de la fe está cerca apoyando. Había un montón, hermanos, sin mentirles, parecía una multitud saliendo de la urgencia. Y me dio un gusto. Y nadie emitió un sonido extraño para poder desorientarnos y decir, esto es de Dios y esto no es de Dios. A veces, amados hermanos, nosotros somos muy ingenuos y creemos a las estrategias del diablo para engañarnos que lo espiritual es importante y lo material no importa. Pero eso es una tremenda manifestación de nuestra falta de comprensión de la verdad de las Escrituras. ¿Por qué hablo de esto? Tengo que avanzar. Porque la palabra del Señor nos muestra de que en Él también vosotros fuisteis sellados con el Espíritu. ¿Y qué es lo que es el sello?
Bueno, el sello era una marca, una marca. Yo siempre recuerdo que antes, bueno, nosotros hablábamos de estampilla, ¿se acuerdan? Pero la estampilla es un sello postal. Así se le denomina desde el punto de vista técnico. Ustedes, bueno, los más jóvenes dirán, ¿qué es lo que es la estampilla? ¿Ah? Bueno, la estampilla era un sello que se ponía en un sobre cuando uno enviaba una carta por correo para llegar a un destinatario. Si esa carta no poseía ese sello, no era válido. Un título universitario, si no tiene los sellos de la universidad, no es válido, ¿verdad? Por lo tanto, un sello es una marca que particularmente era distinguible. Ustedes no sé si conocieron o tuvieron la oportunidad, los más antiguos, de ver cómo se marcaban a los animales antiguamente, ¿verdad? Era un fierro caliente que se ponía en la pierna, en el muslo del animal y quedaba allí marcado. Hoy día algunos les ponen, les horadan la oreja y les ponen aquí una marca, algunos tienen más marcas como los animalitos estos, y tienen aquí un número. Los que van a la feria saben más, ¿cierto, hermana Martita? Y ahí, obviamente, ¿de quién es este animal? Veámosle la marca. Ese sello, de alguna manera, inmediatamente, ¿sabe lo que genera? Tal como dije en esta última frase, nos permitía conocer al propietario. O sea, el sello, lo primero que señala es de quién es. Esto es muy importante. Porque en Cristo nosotros también fuimos sellados. Y por lo tanto, al venir a morar el Espíritu Santo en el creyente, se garantiza, esto me gusta mucho este concepto, se garantiza, a usted le ha comprado algo, ¿verdad? Y cada uno de los productos que uno compra, sobre todo ¿por qué uno compra cosas nuevas? Porque las cosas nuevas a uno le entregan una boleta y el artículo nuevo tiene una garantía. Y esa garantía a uno le permite, en caso de que no esté correcto el producto como a uno se lo vendieron, puede uno ir a hacer efectiva esa garantía. Hace efectiva. Si la garantía le dice, ¿sabe que se lo devolvemos por algo nuevo? Lo cambiamos, se lo mantenemos, la garantía es efectiva ahí. Bueno, ¿qué pasa cuando dice la palabra que nosotros fuimos sellados? Lo primero, que cuando el Espíritu Santo, al creer en nuestro Señor Jesucristo, viene a ser morada en nosotros. ¿O no? ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y el cual mora en vosotros? Nosotros somos morada. Me gustó mucho lo que dijo uno de los profesores a los cuales escucho y estudio para señalar también esto. Amados hermanos, el Espíritu Santo se muestra a veces como un elemento, como se le asocia como el viento. Y oí, dice Ezequiel, ¿cierto?, cuando estaba en el valle de huesos secos, un viento recio que soplaba, pero el Espíritu era el que soplaba del norte, del sur, del este y del oeste, para que los huesos y para que esos cuerpos que salieron y se juntaron pudieran tener vida. Entonces a veces se considera al Espíritu Santo como un viento, como un líquido. Me gustó cómo lo señaló este profesor. Pero amados hermanos, el Espíritu Santo es una persona. Es Dios. Entonces a veces nosotros tenemos la impresión como que nosotros vamos siendo llenados de un líquido, como que somos el estanque de algo. Y vuelvo a mencionar, por una incorrecta interpretación. Cuando nosotros creemos en el Señor, el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestra vida. Y ya llegaremos a estudiar, porque lo vamos a estudiar también en el libro de Efesios, cuando dice, y sed llenos del Espíritu Santo, sed siendo llenos, estad siendo llenos, dice la traducción original, estad siendo llenos, es una permanente obra en la cual nosotros vamos muriendo y la obra de Cristo se va manifestando. Nosotros morimos y Cristo se va manifestando mucho más.
Entonces al Espíritu Santo, al ser una persona y al venir en el creyente, lo primero que nos muestra como obra de que somos sellados es que le pertenecemos a alguien. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Somos de Dios. ¿Quiénes? Los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. No es que yo estoy convencido mentalmente, yo creo. No, no. No, amado hermano, esto es una cuestión de identificación. Voy a volver a mencionarlo. Nosotros a veces creemos que somos parte de una comunidad de fe porque fuimos bautizados, estamos en el libro de miembros de la iglesia, pero no nos parecemos en nada a Cristo. ¿Se nos podrá denominar cristiano? Primero, pertenecemos a Dios. Segundo, seguridad de salvación. ¿Por qué hablo de seguridad de salvación si hay un sello? Porque efectivamente, mire lo que dice la palabra del Señor. No hagamos otra cosa sino leer la Escritura. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí no dice prometido. No dice prometido. Y es verdad que el Espíritu Santo fue prometido. Y nosotros lo podemos ver que incluso el apóstol Pablo lo cita, esto que vosotros veis no es otra cosa sino lo dicho por el profeta Joel, el cual dijo que sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas derramaré de mi espíritu, ¿cierto? Y allí señala ciertas cosas. Es verdad que el Espíritu Santo fue prometido. Jesús mismo dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque os enviaré al Consolador y Él estará con vosotros y estará en vosotros y les enseñará todas las cosas. Les recordará. Por lo tanto, aquí cuando nosotros vemos que el Señor nos refiere en su palabra, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, nos está generando garantías. Porque lo dice más adelantito. Pero es importante notar que el Espíritu Santo nos permite también, se nos garantiza y hace posibles todas las promesas de Cristo Jesús para con nosotros, ¿o no? Hay promesas que son solamente para los hijos, ¿o no? Usted y yo, si hemos creído en el Señor, tenemos bendición. Y hay algunos que tienen la bendición de ser bendecidos porque están con un creyente, ¿o no? El otro día me gustó oír a mi jefe, aunque no me gustó la manera que lo dijo, pero él al mencionar de cómo le ha ido bien en la empresa, actualmente él señala y dice, parece que el de arriba nos ayuda. No me gusta que digan el de arriba, a mí no me gusta, pero simplemente lo que él hace es tratar de señalar que Dios le ha ayudado. ¿Por qué? Porque hay gente a su alrededor creyente. No lo estoy diciendo por mí, no soy el único creyente en la empresa. Pero las promesas que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu son maravillosas, amados hermanos. Y quiero ocupar los últimos minutos del estudio de hoy para ver todo lo que Dios por medio de su Espíritu nos garantiza para llegar al final. Mire lo que dice después. Voy a tocar hoy día solamente esto, parece. No alcanzo a tocar la parte que la veré la próxima semana. Y dice, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué es lo que era un arras? Y aquí entramos nuevamente a conceptos antiguos. Un arras era un depósito o un pago anticipado que garantizaba una compra. Es decir, yo entiendo que así se hacía antes o lo he visto en algunas joyerías. Un día mandando a arreglar un reloj, lo vi que en una joyería llegó una dama y le dijo, me gustan esos aros. Y como ustedes saben, el oro es barato, ¿no? Es caro. Y como el oro es caro, no le entregaron inmediatamente con, ¿cómo me los puedo llevar? Le dijo, bueno, usted va pagando y cuando tenga pagado lo último, usted se lo lleva. Entonces dijo, ok. Entonces ella generó un depósito anticipado que pudiese denominarse como un arras, pero ¿qué es lo que generaba eso? Ese depósito anticipado garantizaba que ella iba a seguir pagando hasta que
completara el valor de lo que ella quería adquirir de tal manera que después lo pudiera sacar esos aritos sin problema. ¿Ah? A las que les gusta el oro, después les doy el dato. ¿Ah? Que ya sé que hay 3 aquí que les gusta el oro. Las tengo identificadas, dijo. Deben ser más, sí, deben ser más. De verdad, hermano. Entonces, un ejemplo de esto, para que lo veamos en la propia Escritura, ¿se recuerdan ustedes a Tamar? Tamar era una mujer que se casó con los hijos de Judá y ninguna de los hijos le dio descendencia y estaba esperando que el hijo menor de Judá pudiese haber sido dado de acuerdo a las leyes para que pudiese generar descendencia. Pero ella, en virtud de que no fue realizado todo este proceso de manera normal, se vistió de ramera, según lo que menciona la palabra, y fue y junto al camino pasó Judá y le dijo, convengamos un precio para yo tener una relación íntima contigo. Bueno, ella le dijo, ¿qué tú me das? Y ella le pidió, ¿se recuerdan qué cosa? El báculo y el bordón. Y eso iba a ser justamente una arras, el anticipo de lo que Judá debía pagarle a causa del precio que habían convenido. Bueno, Génesis 38, 17, para los que están anotando. El Espíritu Santo como arras, como un anticipo, muestra que Dios se compromete a cumplir todas las promesas hechas a los creyentes. ¡Puta, qué genial! Oiga, amado hermano, cuando yo leía esto de que, bueno, Samuel Pérez Millo usa otro concepto de que Dios se obliga. A mí me gusta más que Dios se compromete a cumplir todas las promesas hechas y darle el total de las bendiciones que comprende la salvación. Amados hermanos, Dios se compromete a cumplir todas las promesas que están contenidas en la salvación. La salvación, amados hermanos, es un don incomparable y aparte de ser un don incomparable, es magnífico, es maravilloso. Yo no sé a cuántos realmente podemos valorar lo que es la salvación. ¿A usted le gustaría tener algo que sabe que en algún momento se lo van a quitar? Qué fome, ¿no? Oh. ¿Usted ha andado con algo prestado? Y te dicen, lo necesito ahora. ¿Le ha pasado? ¡Qué vergüenza! Oiga bien, qué vergüenza es poder de alguna manera ser despojado de lo que a uno no le pertenece. Realmente uno andaría temblando. La incertidumbre, la duda, como al principio les dije, qué complejo es tener personas en las comunidades de fe que hoy día ignoren si realmente son creyentes y lo duden. ¡Wow! ¡Qué terrible! Pero por otro lado, al Espíritu Santo ser las arras, el precio que se dio para garantizar lo que viene, hermano, porque eso es. La persona del Espíritu Santo en nuestra vida ya nos ha anticipado ciertas cosas que nosotros comenzamos a gustar. Cuán difícil, les voy a poner un solo ejemplo, cuán difícil es para una persona que no es creyente perdonar. Lo mastico, pero no lo trago. Yo esto lo he escuchado en iglesias. Y no es nada de bíblico, ¿ah?
Absolutamente. Efectivamente, dicen perdonar es divino, errar es humano, perdonar es divino. Yo solamente por eso disculpo. ¿Ah? ¿La conocen esa? Tampoco es bíblica. Porque Jesús en la enseñanza del Padre Nuestro, de la oración, Él justamente dice, y perdonad vosotros a vuestros ofensores para que vuestro Padre que está en los cielos los perdone. Y también en el libro de Efesios y de Colosenses nos enseña que debemos perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Ahora, esto es difícil, amados hermanos, no siendo creyente, pero siendo creyentes y teniendo al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo en nuestra vida, perdonar debiese ser una garantía, algo que ya está en nuestra vida y que nos está mostrando. Está mostrando, oiga bien, está mostrando de que realmente hay algo de Dios en nosotros. Y estoy poniendo algo muy sencillo, pero que es algo elemental hoy día, porque ¿cuántos se tienen sangre en el ojo? Yo ayer pensaba en lo siguiente: ¿qué pasa si toda mi familia, Dios no lo quiera, toda mi familia no me quiere acompañar a la iglesia? Y ellos quieren ir a otra. Ah, ya, yo voy con ellos para la otra. Hay cuántas familias que se cambian completas. Mi mamá siempre me dice a propósito de cuando nos partimos de Rey de Reyes. Ella me dice, no, yo me vine primero. ¿Cuándo se vino primero? Le digo yo, bueno, pero no vamos a discutir esto. No vamos a discutir esto. Pero, y esto quiero que lo sepan, yo no traje a nadie a la comunidad de fe bautista. A nadie. Porque creo, amado hermano, que la fe particular que manifestamos para con el Señor es tan personal y nuestras convicciones deben ser de esa manera y el Espíritu Santo es quien nos debe guiar. Pero ¿por qué saqué la familia? Porque hay tantos que se mueven como clan. Estos son mis amigos, esto es mi familia, estos son los que... Y yo tengo que moverme como tal, y si no me muevo como tal, ay de mí. No, no, hermano. Puesto los ojos en Jesús. Es duro, pero en muchas ocasiones se tendrá que seguir caminando solo. Pero la garantía que ha sido puesta en nuestra vida nos permite también avanzar confiados en lo que Dios ha prometido. Permítanme terminar. El Espíritu Santo es una evidencia clara del nuevo nacimiento. Permite gozar anticipadamente del glorioso futuro que espera a los creyentes. Hoy día ya gozamos lo que gozaremos completa y enteramente cuando el Señor vuelva por nosotros. Primeramente, quiero decirle que esta herencia comprende nuestra redención final. Redención final. ¿Saben lo que significa eso? ¿A cuánto les duele algo hoy día? Me pasó, dice la tía. Qué bueno, qué bueno. Pero hay algunos de acá que andamos con un dolor en la pierna, en la rodilla, en la cadera, en el dedo, ¿cierto? Y como dijo un hermano el otro día, que duela algo significa que estamos vivos. Pero llegará el momento en el cual no habrá más llanto ni dolor. Y les cuento otra, no habrá pecado, no habrá muerte. Hoy podemos anticipadamente gozar con esperanza de eso. Hoy día nos dolemos, hoy día lloramos, hoy día nos angustiamos, hoy día luchamos con el pecado. Pero la obra del Espíritu Santo en nuestra vida garantiza que puedo esperar aquella promesa del Dios que promete cada una de las cosas que cumple. Y en virtud de eso podré tener la bendición de que cuando este cuerpo mortal se vista de yo no sé cómo hacer, de inmortalidad. Qué bendición, ¿no? ¿Usted piensa lo que significa eso? ¿Cuánto luchamos con el pecado? Cada día. ¿Cuánto luchamos con nuestras rabias, con nuestras mañas? ¿Cuánto luchamos justamente al perdonar,
¿Cuánto luchamos con que la palabra del Señor dice que nos debemos de gozar, debemos ser pacientes, debemos ser humildes? ¿Cuánto luchamos? Y amados hermanos, el Espíritu Santo nos anima para poder, mientras Dios nos preserva, porque Él nos guarda, Él nos pone en el hueco de su mano, nosotros poder seguir perseverando hasta el final. Porque hay un texto que a mí en lo personal me gusta mucho y dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra dice que Él es las arras de nuestra herencia hasta, es decir, está ya inmediatamente señalando de que la redención es hasta. Dice, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión de lo que se adquirió. Amado hermano, por eso señalamos y decimos que nosotros no tendremos vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna. Cada creyente no debe esperar a la muerte para decir: ahora tengo vida eterna. ¿Usted ha escuchado en algún funeral? Ha pasado a vida eterna. No, hermano. Nosotros, los que vivimos en Cristo Jesús, ya disfrutamos y gozamos de la vida eterna, porque la obra del Espíritu Santo hace en nuestra vida tener la expectativa de esa obra que se va a manifestar cuando Cristo vuelva por nosotros. Ya sea que Él venga y seamos arrebatados y transformados, o ya sea que hayamos muerto y Dios nos resucite para poder ser transformados. Qué bendición, ¿no? Cada hijo de Dios es sellado con el Espíritu Santo. La próxima semana vamos a ver cómo somos sellados, o sea, quiénes son sellados. Porque lo primero que tiene este capítulo 1, lo que más enseña es sobre salvación. Y lo que a veces más dudas hay es sobre salvación. A mí me gustaría muchas veces, amados hermanos, tener aquí que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tengamos convicción de salvación. Para que si hoy es el día de salvación, podamos recurrir a esa gran obra que Cristo hizo para poder salvar al hombre pecador. La próxima semana vamos a volver a tocar estos textos, pero desde la otra mirada. Cada creyente en Jesucristo es sellado por el Espíritu Santo. Y vamos a ver algunas palabras y conceptos por ahí. Cierre sus ojos y oramos. Padre, tu palabra es verdad. Y eso es lo que nosotros queremos, Señor, siempre considerar cuando nos acercamos a ellas. Nosotros somos engañados, aún estamos en una naturaleza muy imperfecta, pero conscientes de que la obra de tu Espíritu es poderosa para alumbrar nuestro entendimiento y guiarnos a la verdad por medio de lo que tú has enseñado y declarado por tu palabra. Te expresamos nuestra necesidad para comprender. Ayúdanos, Señor amado, para que nuestra torpeza y nuestras ideas y pensamientos no puedan torcer la verdad que tú has revelado. Y ayúdanos a gozarnos hoy. Permite, Señor, que nos gocemos en lo que tú nos has hecho partícipes por la obra de tu Espíritu, por la obra de Jesucristo, por tu gran amor con el cual nos has amado. Ayúdanos a gozarnos, porque alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, oh Dios, en cuanto a de que tan grandes promesas nos has hecho. Y a veces vivimos de manera tan miserable, ignorando las riquezas de la gracia que nos has hecho partícipes en Cristo. Por eso, Dios, sigue corriendo los velos para que podamos conocer tu verdad. Y todo aquello que aún es necesario que tú remuevas, hágalo, Señor. De tal manera que nuestras vidas sigan creciendo para la alabanza de tu gloria. Gracias, Padre. Oramos esperando tu acción en nosotros
y nosotros siendo obedientes a tu llamado. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. 11:07.